Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy el profesor Arturo Collazos y el tema del día de hoy es el método científico. Pero si escuchamos la palabra científico, a ver, ¿qué creen que nos pueda sonar? Hay que ver. Puede ser, digamos, un libro grande. A ver, alguno escucha la palabra ciencia y dice, no, se relaciona con un libro. O también puede pensar que, por ejemplo, se relacionan con personas en un laboratorio trabajando. ¿Qué otra cosa más se les puede ocurrir por la palabra ciencia? A ver, ¿alguna otra idea? Acá ponemos, por ejemplo, una persona, un astrónomo que está observando por su telescopio hacia el espacio, viendo las estrellas. O si no, también, por ejemplo, a ver, una niña, así con un traje de safari, que puede ser una bióloga que está investigando, está estudiando a los animales. O un viejito acá que tenemos, que es bien conocido, que es el señor Albert Einstein, que es el padre de la relatividad. Pero todas estas imágenes que nosotros vemos, ¿qué es lo que nos pueden dar a entender de la palabra método científico? Entonces, quitemos la palabra método y solamente nos quedemos con científico. Entonces, ¿qué podemos decir de eso? Científico, ¿de dónde proviene? De ciencia. ¿Y qué es la ciencia? A eso es lo que vamos a tener que definir. La palabra ciencia probablemente recuerda muchas imágenes diferentes. Como les he puesto acá, puede ser un libro de texto grueso, batas blancas de laboratorio, como las personas que vemos ahí, microscopios, también que son los que están en el laboratorio, telescopios, un astrónomo que mira a través de un telescopio, un naturalista en la selva, o las ecuaciones de Einstein garabateadas en una pizarra. Entonces todas estas cosas que podemos ver es lo que probablemente nos haga recordar lo que es ciencia. Pero, ¿y qué es la ciencia? Y acá nos hacemos la pregunta, ¿qué es la ciencia? A ver, antes que les dé la respuesta, quiero que ustedes me digan, ¿qué es la ciencia? A ver, de sus casas más o menos tengan una idea y a ver, vayan respondiendo. Vamos a decir, la ciencia es la actividad intelectual y práctica que abarca el estudio sistemático de la estructura y el comportamiento del mundo físico y natural a través de la observación y la experimentación. Entonces, si nos dice que es a través de la observación y la experimentación, nosotros ¿en qué momento podemos hacer ciencia? Ah, ya, muy buena pregunta. Pero para poder responderles, eso lo vamos a ver más adelante, porque hay que seguir una serie de pasos. Pero, ¿para qué sirve la ciencia? O mejor dicho, ¿qué logramos haciendo ciencia? ¿Se han preguntado eso? Entonces, hay que ver si la ciencia realmente es útil en nuestras vidas, o de repente no es útil. Y vemos que el conocimiento generado por la ciencia es poderoso y confiable. Se puede utilizar para desarrollar nuevas tecnologías, tratar enfermedades y tratar muchos otros tipos de problemas. Interesante, nuevas tecnologías, tratar enfermedades. ¿Qué nos puede dar a entender por eso? ¿La ciencia está involucrada con los médicos? Sí. ¿Está involucrada con sus computadoras, sus celulares? Claro. Entonces, ¿y qué es lo que ha logrado la ciencia durante todos estos años? Por ejemplo, tenemos que gracias a la ciencia el hombre pudo llegar a la luna. Entonces, el hombre llegó a la luna, ha mandado naves a Marte, al espacio. Todos siempre vemos las estrellas y en algunas noches podemos ver a la luna brillando, podemos ver ciertos planetas, de los cuales son Júpiter, Saturno, Marte, Venus, Mercurio, que son todos los planetas observables. También encontró nuevas especies marinas. Nosotros usualmente cuando vamos al mercado, ¿qué es lo que vemos? Los peces convencionales, pero estas especies, ¿dónde se encuentran? Estas especies se encuentran en el fondo del océano, ya que difícilmente la persona no puede llegar ahí, entonces tuvo que construir
unos equipos especiales para poder llegar hasta esas profundidades y así descubrieron esas nuevas especies. ¿No les parece así unos animales medios extraños, poco feos? Incluso si ven bien, hay uno que apareció en Buscando a Nemo, si no me equivoco, cuando su papá cayó al fondo del mar en un abismo. Ahí está uno de los peces que lo quiso comer. Hoy en día, con esto del coronavirus, la ciencia, ¿qué está haciendo? Está tratando de encontrar la cura para la enfermedad. Entonces, así conforme hace o busca la cura para esta enfermedad, también ha desarrollado distintas curas para otras enfermedades que ya las podemos controlar, las podemos incluso hasta curar. Entonces ahí también está involucrada la ciencia. ¿Qué otro ejemplo? ¿Quién no juega con su tablet, con su celular, o ahorita que está mirando en su computadora, pues están escuchándome? La ciencia fue también la que ayudó a desarrollar todos esos equipos, su televisor, su radio, computadora, el microondas, la cocina, todo eso fue gracias a la ciencia. Por ejemplo, las grandes ciudades, para que se construyan, también tuvo que estar involucrada la ciencia. Entonces, ¿qué podemos entender de todo esto? Que la ciencia es útil para todo, para poder comprender todo o el porqué de muchas cosas. Hay que hacer ciencia y es donde está presente la ciencia. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la ciencia sí es útil. La ciencia es útil y ya le hemos demostrado para qué realmente sirve y qué se ha logrado con la ciencia. Así como estos ejemplos, hay muchos ejemplos que podemos seguir viendo. Pero el título decía el método científico. ¿Y qué es el método científico? Ustedes me dirán, profesor, ya nos habló de la ciencia, ¿para qué sirve? ¿Qué es? Pero no concuerda con el título. Entonces ahí nos hacemos la pregunta, ¿qué es el método científico? ¿Y dónde se aplica? ¿Qué sucede? Que el método científico es un enfoque para buscar conocimiento que implica formar y probar una hipótesis. Y profesor, ¿qué es una hipótesis? Ya. ¿Qué pasa? Que cuando uno quiere hacer ciencia, tiene que primero plantearse una pregunta y darle una posible respuesta. Por ejemplo, si ustedes dicen, el cielo es azul, ¿y por qué es azul? ¿Y qué es lo que le da ese color? Probablemente. Entonces algunos dirán, es el reflejo del agua en el cielo, del mar en el cielo, eso le da el color azul. Eso se le considera como una hipótesis, es una posible respuesta del interrogante que ustedes mismos se han hecho. Entonces ustedes se hacen su pregunta y ustedes se responden. Pero para poder ver si lo que ustedes se han respondido está realmente correcto o de repente está mal, hay que seguir una serie de pasos que están involucrados dentro del método científico. Entonces, tenemos que los pasos del método científico van a ser los siguientes: la observación, el planteamiento del problema, la hipótesis, la experimentación. Vamos a copiar todo lo que nosotros obtengamos después de nuestro experimento, que va a ser registrar y analizar nuestros resultados, y finalmente nuestra conclusión, que es a lo que hemos llegado y lo que hemos querido probar. Entonces ya lo vamos a ir explicando eso más adelante. Pero la observación nos dice que primero hay que observar algo. Entonces tenemos que hacernos esa pregunta: ¿qué podemos observar? Ahorita que estamos en nuestras casas, a ver, ¿qué interrogantes podemos tener? Y yo recuerdo que me plantearon ustedes una pregunta cuando estábamos en el salón y me dijeron por qué las plantas son verdes. Pero antes de ver eso, hay que primero definir qué es la observación. Entonces decimos que la observación consiste en saber seleccionar aquello que queremos analizar. Se suele decir que saber observar es saber seleccionar. Entonces acá nos menciona que hay que observar, pero ¿qué vamos a observar?
A ver, salgamos un momento, pónganle pausa a su video y hay que salir a ver qué observamos, porque esa es nuestra pregunta. ¿Y qué observamos? ¿Qué pregunta tenemos? Y algo que todos, digamos, podemos encontrar en nuestra casa y lo podemos observar sin necesidad de salir, que va a ser una planta. Todos tenemos una planta en casa, ¿verdad? Entonces, ¿no se han hecho esa pregunta? ¿Por qué la planta es verde? ¿Por qué de repente no puede ser de otro color? Como quizás lo son las rosas, que son rojas, rosadas, los claveles, que son blancos, otras plantas que son así de diferentes colores, moradas, fucsias, azules, pero sin embargo las hojas de las plantas son verdes. Y sea cual sea la planta, la vamos a ver una hojita verde. Entonces esto va a ser lo que vamos a observar. Una vez que ya identificamos lo que estamos o lo que vamos a observar, ya podemos pasar a nuestro siguiente paso, que va a ser, a ver si se acuerdan, va a ser el planteamiento del problema. ¿El planteamiento del problema en qué consiste? Una buena observación nos permite obtener información y formularnos preguntas relacionadas con la investigación. Entonces hay que observar bien nuestra planta, hay que preguntarnos por qué las hojas son verdes de la planta y no de otro color, y con eso vamos a poder plantearnos un problema. Entonces continuamos, dice, planteamos el problema como una pregunta en forma muy clara y precisa. Entonces hay que hacernos esa pregunta. ¿Y cuál va a ser nuestra pregunta que nos vamos a hacer? Va a ser, ¿por qué el color de las hojas de las plantas son verdes? Esa va a ser nuestra pregunta. Entonces ahí ya nos hemos planteado nuestro problema. Pero una vez que ya tenemos el problema, ¿qué más va a seguir? Hay que plantear nuestra hipótesis. ¿Por qué puede ser verde? ¿O por qué son verdes las hojas de las plantas? ¿Qué es lo que puede tener? A ver, puede tener de repente un pigmento, o es su color, así como nosotros también tenemos nuestro color en la piel. Las plantas también tienen su color característico. Entonces, a ver, esa hipótesis quiero que ustedes se la planteen y me den una posible respuesta. A ver, piensen un momento cuál podría ser su posible respuesta. Mientras van pensando, vamos a definir lo que es la hipótesis. La hipótesis será la posible respuesta del problema observado. ¿Cuál fue nuestro problema observado? El color de las hojas de las plantas. ¿Qué más? Nos dice que la veracidad de la hipótesis podrá ser confirmada o rechazada según los resultados obtenidos en la experimentación. Entonces, ¿qué nos da a entender con esto? Que lo que vamos a decir en este momento de repente es falso, como también puede ser verdadero, pero para poder confirmarlo hay que demostrar de manera experimental. ¿Y cómo podemos hacer este experimento desde casa para poder determinar por qué las plantas son verdes? Hay que hacer la experimentación, que este es el siguiente paso después de habernos ya planteado, después de haber observado, haber generado un problema y darle una posible respuesta. Entonces, ¿cómo podemos experimentar? Si tienen su planta, si la pueden cortar, y si tuviesen alcohol medicinal, pueden ponerlo a remojar unas cuantas hojas en un poquito de alcohol medicinal dentro de un vasito y estar agitándole, y van a ver que el alcohol comienza a teñirse de color verde. Poco a poco va a comenzar a hacerse verde. Entonces eso es nuestro experimento, con el cual vamos a poder demostrar por qué las plantas son verdes. Pero primero hay que definir qué es experimentación. Nos dice que se deben dar respuestas posibles al problema planteado. Estas probables respuestas se denominan hipótesis, que es lo que ya hemos estado haciendo más antes. Las hipótesis deben ser verificadas mediante los experimentos, que es la acción en este caso, que es coger esas hojas de las plantas, sumergirlas en un poco de alcohol medicinal,
mientras lo vamos agitando hasta que todo el alcohol saque la parte verde de la planta. Entonces, y continuamos, nos dice, al punto de que algunas pueden ser aceptadas y otras rechazadas. Entonces espero a ver que todos hayan planteado sus hipótesis, sus posibles respuestas, y a ver me puedan decir, y eso lo quiero ver en los comentarios, donde ustedes se pongan su nombre, van a poner: profesor, mi posible respuesta es esta, mi posible respuesta es esta. Yo sé que de repente no todos tienen la posibilidad de hacer el experimento en su casa, pero no se preocupen, yo lo voy a hacer, lo voy a grabar y a ver, y vamos a demostrar si su respuesta es correcta o no. Entonces, hemos observado una planta. Nuestro problema es por qué las plantas son verdes, por qué las hojas de las plantas son verdes. Y la hipótesis, ustedes se la están planteando en este momento y me lo van a escribir en los comentarios de este video. Me van a poner, mi hipótesis es tal cosa, mi respuesta es esta, y eso lo vamos a verificar de manera experimental. Una vez que hayamos hecho el experimento, vamos a tener que ir apuntando todos los datos que podamos ir observando. Por ejemplo, por qué el alcohol se vuelve verde o se va a ir volviendo verde, qué es lo que está pasando en el medio durante el experimento. Todo eso lo vamos a estar registrando, y una vez que ya hemos anotado y hayamos concluido nuestro experimento, vamos a poder obtener nuestra respuesta. Pero primero hay que analizar a ver en qué consiste el hecho de registrar y analizar resultados y por qué es que lo hacemos. Entonces nos dice que durante la experimentación es muy importante observar y anotar todo lo que ocurre. Los resultados se deben organizar en cuadros, gráficos, etcétera, para visualizar y analizar mejor las variables. Entonces hay que analizar, porque voy a hacer el experimento con diferentes plantas para ver qué es lo que sucede y poder obtener una respuesta a todo, a ver a ese problema que tenemos de querer saber por qué las plantas son verdes. Y finalmente, cuando obtenga los resultados, vamos a pasar a nuestras conclusiones. Con nuestras conclusiones que nos dicen que una vez que se hayan analizado los resultados, se elabora la conclusión de la investigación, con la cual vamos a ver si la hipótesis que ustedes han planteado era correcta o de repente se habían equivocado. Pero el que se equivoquen no implica que esté mal, porque cuando uno plantea una hipótesis, uno nunca sabe si su respuesta está bien o está mal. Es por eso que uno tiene que experimentar para poder determinar o de poder saber si lo que hemos dicho es correcto o no. Pero hay que hacer ese experimento. Entonces, para no quedarnos con la duda, me van a comentar sus hipótesis. El día de hoy en la tarde voy a hacer el experimento, lo voy a grabar, y el día viernes lo voy a subir para que lo vean, y ahí vamos a ver si su hipótesis que me plantearon era correcta o no. Y finalmente, una vez que ya hemos tenido todos estos datos, ya hemos determinado si nuestra hipótesis es correcta o es falsa, viene lo más bonito, la tarea. ¿Qué va a hacer? Mencionar 6 diferentes ciencias y lo que estudian. Por ejemplo, les doy un ejemplo. La química, que es el otro curso que también enseño, estudia a la materia. Y así me van a poner 6 diferentes ciencias y qué es lo que estudian. Y también van a plantearme un problema donde se pueda aplicar el método científico y lo van a explicar. ¿A qué me refiero con esto? Que a ver, de repente observan algo más en su casa. Por ejemplo, ¿por qué? A ver, ¿qué pueden observar? De repente, ¿por qué la mosca le gusta pararse sobre la comida? Entonces van a tener que observar a la mosca y qué es lo que hace durante su tiempo que se para sobre un objeto. O por qué las rosas son de color rojo y no verdes como las hojas.
también. Entonces todo eso lo van a observar, pero solamente se van a plantear un solo problema, se van a observar, busquen bien lo que van a observar y se van a plantear su problema y me van a dar su hipótesis y su posible respuesta. A ver, vamos a hacer una conclusión adelantada y me van a plantear su hipótesis y me van a decir por qué es que están diciéndome que esa es la respuesta. Esa va a ser toda la tarea. Si es que tienen su cuaderno, ya lo pueden ir haciendo en su cuaderno, o si de repente lo pueden hacer en una hoja bond, también lo pueden presentar, pero la próxima clase lo van a tener que enviar a ver a dónde lo van a enviar como mensaje acá al Facebook del cuarto grado. Me van a enviar todos los mensajes y yo voy a recepcionar todas las tareas. Entonces ya tienen toda una semana para que puedan ir viendo su problema y vamos a plantear, a ver, la hipótesis y por qué dicen que esa hipótesis es correcta. Entonces va a ser una forma abreviada de aplicar el método científico. Espero que les haya quedado claro todo esto. Si tienen cualquier duda, y esto sí ya va para ustedes, señores, si ven que presentan cualquier duda o cualquier inconveniente o los niños de repente no entendieron algo, por favor háganmelo saber para poder ponerme en contacto con ellos. Y yo les mencioné en especial a los papás, algunos papás, para poder usar la aplicación Zoom para poder hacer videoconferencias y poder interactuar con todos los niños al mismo tiempo, escuchar sus respuestas, hacer que ellos también participen, porque no solamente va a ser ver este video, sino también voy a estar haciendo el seguimiento para que puedan participar e interactuar conmigo y así puedan aprender mucho más de lo que uno a veces puede brindar por medio de un video. Entonces ya saben, cualquier duda, cualquier consulta, no duden en llamarme. Soy el profesor Arturo Collazos. Mi número es el 955-048-076. Se lo voy a dejar escrito acá abajo de la tarea. Acá vamos a poner 955-048-076. Entonces ahí me escriben al WhatsApp o de repente me llaman y me dicen, profesor, mi niño no entendió, ¿puede explicarle? Y yo lo voy a explicar para aclarar todas sus dudas que pueda haber tenido. Y con eso sería conmigo hasta el momento. Hasta la próxima semana, que continuamos con la siguiente clase. Entonces, como diría el maestro Obi-Wan, que la fuerza los acompañe y cuídense. Gracias.